iniciar. Muy bien. Para este ejercicio tenemos un cuadro de calificaciones donde dice primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre y el promedio de las calificaciones finales. Entonces, vamos a irnos en la primera hoja de cálculo. Si se fijan, solo están las instrucciones. Donde dice primer bimestre, si le damos clic a la pestaña, aparecen unas calificaciones ya de, por ejemplo, la clase de español, inglés, biología, estadística, química, matemáticas y física, ¿verdad? Estas notas, por supuesto, ¿verdad? Yo las ingresé así al tanteo, igual los nombres que aparecen aquí, ¿verdad? No son alumnos reales nuestros, sino que yo tomé los nombres así al azar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros la fórmula de promedio de notas, ¿verdad? Por ejemplo, una maestra que está ingresando las calificaciones de sus alumnos y al final pues quiere saber cuánto es el promedio general con el que se gradúa o con el que aprueba el año escolar sus alumnos. Entonces, voy a empezar por el primer bimestre. Me voy a la opción de promedio de notas. Si se fijan, la celda que tengo seleccionada es la J3. J3, miren. Columna J, fila número 3. J3. Y para hacer en este caso la opción de promedio, ustedes saben que si lo hiciéramos con una calculadora es sumar las 7 notas o las 7 calificaciones de las 7 asignaturas que lleva el estudiante y dividirlo entre 7. Podríamos hacerlo así, ¿verdad? Sumar las 7 notas y dividirlo entre 7, pero la forma más fácil en Excel es utilizando fórmulas. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula de promedio. Igual, promedio. Abro paréntesis, ¿sí? Y selecciono las 7 notas, es decir, de la C3 a la I3, ¿sí? Igual promedio, abro paréntesis. Para abrir paréntesis ya sabemos que es Shift más el número 8, ¿verdad? Que está ahí en el teclado alfanumérico. Y para cerrar el paréntesis es Shift más el número 9, que también se encuentra allí en el teclado alfanumérico. Entonces, cierro paréntesis y doy Enter. Y me dice que el primer alumno, su promedio es 90%. Luego, para ya no seguir haciéndolo de uno en uno, lo que voy a hacer es arrastrar el resultado de la primera celda y ahí automáticamente, miren, me va a aparecer el promedio de los demás estudiantes. Pero, ¿qué sucede? Si se fijan, me aparece después del punto decimal mucho número. Yo quisiera que solo aparezca de un solo, ¿verdad? El porcentaje en 2 dígitos. Entonces, ¿qué hago en este caso? Siempre manteniendo seleccionada la columna de promedio, voy a dar clic derecho, formato de celda, y en la opción de número, se fijan, me tiene que aparecer 2 posiciones decimales, ¿verdad? O en este caso, si también lo quiero en porcentaje, me podría ir a porcentaje y colocar que solo quiero 2 posiciones decimales, por decirlo así, ¿verdad? 90%, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a probar aquí con números y luego lo vamos a hacer con promedio para que ustedes miren que se puede utilizar de ambas formas. Entonces, voy a colocar, ¿verdad? Que no quiero punto decimal en este momento, solo quiero que aparezca el número entero. Entonces, le doy a aceptar y me va a quedar así. Así. Centro los datos. Y en este caso, si lo quiero hacer con promedio, con porcentaje, que me aparezca 90%. Entonces me voy a porcentaje. Le doy también, si estuviera seleccionado así, le doy clic en la opción
0 puntos decimales porque no quiero que aparezca 90.00%. No, entonces para eso tiene que estar indicado aquí 0. Y le doy a aceptar y me va a quedar, me quedó justamente como no quería que me quedara, ¿verdad? Entonces le doy porcentaje. Algo me está fallando aquí que no me. Vamos a ver. Voy a volverlo a hacer para corroborar que no es un error de la fórmula. Bueno, lo vamos a dejar en este caso así, en número entero, porque creo que la fórmula no la aplica porque aquí al momento de colocar las cantidades no están en por ciento, ¿verdad? 80%, 100%, y quizás por eso nos tire el error, ¿verdad? Pero esta cantidad que aparece aquí, si ustedes la suman estas 7 cantidades y la dividen entre 7, van a ver que el promedio general sí es correcto, ¿verdad? Entonces, quizás nos tira aquí el error porque la fórmula desde el principio, ¿verdad? Tiene que generar el símbolo del porcentaje. Entonces, lo vamos a dejar aquí en número entero, ¿verdad? Y pasamos a la opción de segundo bimestre. Y hacemos exactamente lo mismo. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono las 7 columnas, ¿verdad? En este caso, solamente de la primera fila. Cierro paréntesis y doy Enter. Y me aparece 94.57 y lo demás, ¿verdad? Arrastro, no importa que la primera celda no nos aparezca entero, de eso se trata. Ahorita vamos a proceder a dar clic derecho, formato de celda, número, y le quitamos los decimales para que nos aparezca en número entero. ¿Sí? Y ahí está. Luego nos vamos a tercer bimestre y hacemos exactamente lo mismo. Miren. Voy a centrar los números. Y aquí voy a seleccionar la tabla para agregarle nuevamente el borde porque si se fijaron aparecía aquí como que no tenía borde. Entonces voy con cuarto bimestre. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono la primera fila. Cierro paréntesis, Enter. Y ahí pues arrastro los datos de la primera celda, lo arrastro hacia abajo y luego aplico el formato de celda para que me quede en un número entero. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿O muy rápido? Díganme. ¿Cómo vamos?
Hola, ¿cómo vamos hasta aquí? Hola. Bueno, entonces este último cuadro que dice, el último cuadro dice promedio de calificación. Escuchen bien, ya no es un promedio por clases, ¿verdad? Sino que es un promedio más por alumno en todas sus clases. Miren cuánto sacó en español, en inglés, en biología, en estadística, en química, en física, en matemáticas y el promedio general. Entonces, para sacar este promedio, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, quiero que pongan atención, ¿verdad? En este último ejercicio porque quizás es el que se les va a hacer un poquito más complicado, pero ya una vez haciendo el primero, nos fuimos por lo demás. Dice que el promedio en este caso de español, ¿verdad? De Juan Luis. Tenemos acá entonces, fíjense bien. Ustedes van a ir sacando el promedio de calificación por cada alumno, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, una vez tengamos el de Juan Luis, ¿verdad? En español nos va a ir apareciendo todos los demás de sus demás clases, ¿verdad? Una vez tengamos el de Francisco, nos van a ir apareciendo los de sus demás clases. Y así vamos a ir sacando también al final, nos, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el primero, en el segundo y en el tercer parcial, ¿sí? Lo que les quiero mostrar aquí es que acá tenemos el promedio de calificaciones por clase, ¿verdad? Es decir, aquí lo hicimos en el primer bimestre, en el segundo bimestre, en el tercer bimestre, en el cuarto bimestre, pero aquí en el recuento final, ¿verdad? Lo estamos haciendo ya más específico por asignatura y por cada estudiante. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Me voy a ir al primero, ¿verdad? Y le voy a colocar acá igual y abro paréntesis. En este caso, por ejemplo, Juan Luis en el primer bimestre tiene 95, ¿verdad? Más en el segundo bimestre tiene 100. Más en el tercer bimestre tiene, perdón, aquí creo que más 100 de inglés, más 85, perdón, es que estoy tomando los datos mal. Igual sería el total del promedio de clase, ¿verdad? En este caso, me está pidiendo el promedio de calificación de español, del el primer bimestre. Voy a volver a seleccionar para que puedan colocar ustedes. Primer bimestre de español, ¿ven? Más segundo, más tercero, más cuarto, y aquí en el cuarto
cierro paréntesis y divido entre 4, ¿verdad? Porque son 4 bimestres. Entonces, le doy Enter. Aquí se me olvidó seleccionar la celda. Me va a dar 92.25. Ok. Lo voy a volver a hacer porque se me olvidó agregar la celda donde estaba el último promedio de calificación. Entonces, por eso me tiró un error. Pero lo voy a volver a hacer para que ustedes lleven en cuenta. Miren, aquí voy a colocar el signo igual. Abro paréntesis. Y selecciono español del primer bimestre. ¿Va? Miren, en la parte de arriba me va a aparecer de primer bimestre C3, porque la nota está ahí en esa celda de referencia. Más español del segundo bimestre. Si se fijan, está en la C3 también. Entonces, en la parte de arriba ustedes pueden ir viendo que aparece segundo bimestre C3. Después de que nos aparezca primer bimestre C3, vamos a escribir el signo más, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, me aparece segundo bimestre C3, entonces escribo el signo más. Tercer bimestre, miren, en la parte de arriba, en la barra de dirección o la opción de referencia de la fórmula, tercer bimestre, para que me aparezca aquí C3, tengo que seleccionar la celda, miren. Tercer bimestre C3, ¿sí? Voy a borrar aquí y voy a escribirlo. Ahí. Y ahora voy a seleccionar la última, que es en este caso C3, pero miren, del cuarto bimestre. Cuando ya me aparece aquí, miren, tienen que aparecerlas así, miren, jóvenes. Primer bimestre, C3. Más segundo bimestre, C3. Tercer bimestre, C3. Y cuarto bimestre, C3. Cuando ya me aparece aquí, cuarto bimestre, C3, cierro paréntesis y doy Enter. Y van a ver ustedes que automáticamente, perdón, aquí cometí un error. Cuando colocan C3 aquí, cierran paréntesis, le vamos a poner dividir entre 4 porque ahí lo que estamos haciendo es sumando los 4 bimestres y dividiéndolo entre 4 porque lo que queremos es un promedio, ¿verdad? Entonces le pongo acá entre 4, doy Enter y me va a aparecer 92.25, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, yo voy a arrastrar, miren, solo la primera fila, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí ya yo tengo automáticamente, ¿verdad? El promedio de lo que es el primer alumno, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Si arrastro esto, automáticamente me va a arrastrar la nota de todos sus demás compañeros, ¿sí? Y lo mismo va a suceder aquí, lo mismo va a suceder aquí, 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 hasta que se completa todo el promedio. Y ustedes lo pueden verificar también a mano, por si no están seguras de que ustedes digan, no, aquí no es cierto, no es lo mismo. Entonces, corroboramos, ¿verdad? Si en este caso el cálculo que estamos haciendo es correcto, sí o no, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, voy a aplicar formato de celda. Lo voy a dejar en un número entero todo. Y miren, por ejemplo, aquí me dice que el promedio de Francisco en español sería 71. Miremos a ver si es cierto. Si ustedes seleccionan la celda de la calificación de promedio de español de Francisco, si se fijan arriba, me dice cuál fue la fórmula que apliqué. Miren, primer bimestre, C4. Segundo bimestre, C4. Tercer bimestre, C4. Cuarto bimestre, C4. Entre 4. Si me voy a Juan Luis, ¿verdad? Que es el alumno anterior, ustedes van a decir, pero la fórmula es la misma, no estoy viendo ningún cambio.
Lo único que va a cambiar es la celda de referencia. Miren, Juan Luis está en la C3. Francisco está en la C4. ¿Ven? Entonces, ahí lo que hicimos fue, teniendo el primer dato, lo demás solo vamos a ir, en este caso, arrastrando para rellenar las celdas y así vamos a tener los promedios de las clases y el promedio total. Entonces, como muestra de qué es lo que vamos a hacer, ya una vez que tenemos esta columna, ok, teniendo la primera, miren, solamente vamos a arrastrar. ¿Ven? Y ahí ya tengo los promedios de todas sus clases. ¿Sí? Y el promedio final también. Y aquí puedo hacer el porcentaje del número entero en toda la columna, ¿verdad? Es decir, en toda la tabla. Formato de celda, número, y ahí ya tengo la tabla completa. ¿Sí? Entonces, en eso consiste este ejercicio que vamos a hacer para el cálculo de promedio específicamente, ¿verdad? Entonces, he subido el ejercicio al Classroom y espero que ustedes lo puedan hacer guiándose del ejemplo que les acabo de dar. Y si no, pues igual el próximo viernes vamos a tomarnos unos minutos porque les voy a mostrar, por ejemplo, cuando tenemos una nota, por ejemplo, abajo de 70, cómo hacer para que aquí automáticamente nos aparezca un color que diga reprobado, por ejemplo. Si el promedio mínimo fuera 70% y alguien nos sale con menos de 70, ¿cómo hacer para que en el sistema automáticamente nos diga que ese joven está reprobado? ¿Está? Pero eso es una tarea que la vamos a hacer el próximo viernes. Entonces, los que puedan ir trabajando en este ejercicio, excelente, pueden ir trabajando, miren, en el promedio de los 4 bimestres, que es lo más sencillo, y luego vamos a hacer juntos el promedio final, que es el más complicado, ¿verdad? Y siento que es el que les puede causar más dificultad. Entonces,